te llevo a Insadong, el barrio más artesanal de Seúl. Entre callecitas y tiendas coreanas vamos a rescatar el sentido de la Navidad. Quédate hasta el final para descubrir cómo vivir unas fiestas más tradicionales. Hola a todos y bienvenidos al segundo día de esta serie de Vlogmas. Hoy estamos acá en Insadong, un lugar súper especial conocido por sus ventas de objetos tradicionales. Antes de comenzar quiero invitarte a que veas los videos anteriores si aún no lo has hecho y a unirte a este reto para hacer de esta Navidad una festividad más consciente. Es una manera hermosa de reconectar con todo lo que nos rodea y vivir las fiestas de manera más presente. Insadong es considerado el corazón cultural tradicional de Seúl. Aquí se concentran galerías de arte, tiendas de artesanías y antigüedades. Hoy te mostraré qué puedes hacer aquí en Navidad. Ahora sí, comencemos. Insadong es bastante grande, pero hoy los voy a llevar a un sitio que se llama Insadong Culture Street, donde hay muchas artesanías tradicionales. Vamos a ver qué nos encontramos. En este sitio donde todavía se sirve el té al estilo coreano de toda la vida, es el lugar perfecto si quieres ver una cara más histórica de Corea del Sur y llevarte recuerdos que no se consiguen en un centro comercial. En ciertas épocas del año es posible encontrar recreaciones históricas y desfiles con trajes tradicionales que representan a la corte real de la dinastía Joseon. Ver a los actores desfilando con hanbok y vestimentas inspiradas en la época del rey Sejong aquí en medio de Insadong hace que todo el barrio se sienta como una máquina del tiempo. Estás rodeado de tiendas modernas, pero por un momento parece que volvieras varios siglos atrás. Insadong es un lugar perfecto para encontrar pequeñas joyas tradicionales. Cada tienda aquí tiene su propia historia, desde caligrafía antigua hasta cerámica hecha a mano. ¿No creen que estos objetos tienen una energía única? Si estás armando tu itinerario por Seúl, Insadong es clave porque concentra en pocas cuadras muchas de las cosas que hacen única a Corea del Sur: arte tradicional, cerámica, papel hanji, caligrafía, teteras y pequeños restaurantes. Además, está muy cerca de otros puntos importantes como los palacios reales y Bukchon Hanok Village, así que puedes dedicarle medio día o un día completo combinándolo con otros planes por el centro histórico de Seúl. Algo que amo de este tipo de artesanías es que cada una está hecha con tanto detalle, es como si cada objeto tuviera una pequeña historia que contarnos. Además, estas piezas tradicionales son perfectas para añadir ese toque especial y significativo a la decoración navideña, o incluso como regalos para alguien importante. Esta tienda de objetos mecánicos en madera verdaderamente captó mi atención porque el hecho que tenga motor de avión y motores en general me encanta. Y son en madera. El señor, el dueño de la tienda, salió a hacernos la demostración de uno de los objetos que tenía afuera, un pescador.
Fue divino. 오, 이렇게? 아까는 또 지금밖에 안 돌았는데 저건 자꾸 줄어들어. A veces, en la modernidad y el ajetreo de la temporada navideña, olvidamos lo que realmente importa. Estos objetos tradicionales nos recuerdan la belleza de lo simple, de lo hecho con amor, de lo que trasciende en el tiempo. Cada día de diciembre es una oportunidad para hacer algo especial, que nos haga sentir más conectados, no solo con nosotros mismos, sino también con nuestra historia y nuestras raíces. Esta serie de videos es una invitación a hacer de estas festividades algo más consciente, más calmado, más significativo. Me encantaría que ustedes en sus ciudades también buscaran esos lugares que les transmiten paz, historia y bienestar. Quizás una tienda local, una tradición familiar o simplemente un paseo por el parque. Lo importante es encontrar ese momento que nos conecte con el presente y con los demás. De esa manera empezamos unas festividades más conscientes y como queriendo saber más a profundidad qué queremos sentir en esta Navidad. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a En temporada navideña, este es un buen lugar para comprar regalos más conscientes, cerámicas, papel hecho a mano, té coreano o detalles hermosos realizados por los artesanos de Insadong. Artículos que te recuerden tus propias tradiciones cuando vueles de nuevo a casa. Now bring us the figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings. Hoy me llevo conmigo un pedacito de la historia y tradición coreana. Y lo que me encanta es que cada cosa que adquieres aquí tiene un significado especial. Al final es más que un objeto, es una forma de recordar lo importante que es estar presente y disfrutar el proceso de dar y recibir. Unos tips rápidos si quieres venir a Insadong. Trae calzado cómodo porque lo mejor es recorrerlo despacio. Métete sin miedo en los callejones laterales porque ahí están muchas de las tiendas más especiales. Y si vienes en fin de semana, muchas veces cierran la calle al tráfico y se llena de puesticos, música y actividades culturales. Recuerden que este es solo el segundo día de esta serie de Vlogmas. Quedan 5 días más, llenos de momentos especiales por venir. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos. Y si les gustó este, compártalo con alguien que también quiera tener una Navidad más consciente y significativa en este. Y creo que en este punto he encontrado el sitio donde me puedo tomar la foto inspiradora para el día 2 de Vlogmas. En cada tradición que descubrimos encontramos una nueva forma de vivir el presente, apreciar lo simple y hacer de esta Navidad un momento de calma y significado. Y por supuesto quiero ver sus fotos, estoy tomando una cada día y quiero que ustedes también lo hagan. Súbanlas a Instagram y etiquétenme en mi cuenta Lina Vibe Oficial.
Así podremos crear un collage gigante con nuestros momentos especiales de estos vlogmas. Esta fue definitivamente una de mis tiendas favoritas. La tradicional, la historia, el dueño, fue sencillamente divino. Allí compré varias cosas, pero no les puedo mostrar porque toda mi familia y conocidos ven los videos, entonces ya no sería sorpresa. Pero fue un paseo en el tiempo dentro de esta tienda. Y así hemos llegado al final de la Insadong Culture Street y también al final de este video. Espero que todas las imágenes les hayan inspirado a crear una Navidad más tradicional. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también quiera pasar una Navidad consciente. Nos vemos mañana en el próximo vlog más. ¡Wow! Ya vamos para el tercer día. ¡Chao!